Para el ítem 4.1.4.6, práctica de laboratorio, configuración de los parámetros básicos de router con la GLID de iOS. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para esta práctica. Bien, entonces vemos que la topología, aquí vamos a utilizar equipos reales, así que lo pueden realizar en sus laboratorios de sus campus. Tenemos la tabla de direccionamiento, entonces ya es muy sencillo, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Esto es un paso a paso, así que no se preocupen si no se acuerdan de los comandos, porque este PDF les va a ir diciendo qué comandos son los que se pueden utilizar. Los objetivos en la parte 1, que es establecer la topología e inicialización de los dispositivos. En la parte 2, configurar los dispositivos y verificar conectividad. Y en la parte 3, mostrar la información de router. En la parte 4, configurar IPv6 y verificar conectividad. Entonces, un poco la información básica, nos hablan de IPv4, también que utilizar SSH, en fin, todo lo que vamos a hacer. Los recursos necesarios: un router, un switch, dos computadoras, los cables de consola y los cables Ethernet correspondientes a la topología. En la parte 1, que es establecer la topología e inicializar los dispositivos, la idea es que configuremos un emulador del terminal y ver cómo inicializa un router en sí. Configurar las interfaces de los PC, ya esto lo saben, con el direccionamiento. Luego configurar el router, entran al comando enable bueno, esto ya prácticamente lo hemos visto. La parte del hostname, la parte de desactivar la búsqueda DNS. Esto tiene que ver con las contraseñas que tengan un mínimo de 10 caracteres. También se puede configurar. Esta es la contraseña que debemos asignar. La enable secret, esto ya lo hemos visto. La contraseña para la consola. La line BTY, en fin, y luego encriptar. Esto ya lo hemos visto. El mensaje del día. Luego pasamos a configurar cada interfaz giga 0, le asignamos la dirección. Miren la descripción, nos dice conexión hacia PCB y esta conexión hacia S1. Entonces vemos que la descripción es súper importante. Aquí cambiar la hora del lo que son todo lo correspondiente a las fechas de el router. Esto lo hicimos en el switch, pero en el router vemos que es el mismo comando. Luego configurar, copiar en la running config hacia la startup config. Recuerden, la RAM hacia la NVRAM. Bien, verificar la conectividad de la red. Si no tenemos pin, nos piden que deshabilitemos el firewall de Windows, si estamos utilizando Windows, para que ocurra ese pin. Bien, aquí nos muestra la parte de utilizar Teraterm para gestionar remotamente esos equipos. Configurar SSH también lo estuvimos viendo. Vemos de que prácticamente es lo mismo que con los switches. Aquí también se guarda en la memoria flash la parte, por ejemplo, cuál es el nombre de la imagen del iOS de router. Entran a la memoria flash y le estaría dando esa imagen, o con el comando show version también nos estaría mostrando cuál es el nombre del iOS, donde está también cuánta memoria de RAM, cuánta memoria flash de router. Todo esto lo vimos en el currículo número 1 cuando estudiamos la parte del show version. Así que si no saben esta parte, por favor vayan al currículo número 1 y vean todo esto. ¿Cuál es el proceso de arranque? También lo estuvimos haciendo en el currículo número 1. También se aplica a los routers.
mostrar la configuración de inicio. Use el comando show startup config para ver que todo lo que comience por BTY, en fin, esto no lo pudimos hacer en Packet Tracer, pero sí lo podemos hacer en un equipo real. Mostrar la tabla de enrutamiento, toda esta parte. Entonces, esto es un paso a paso de lo que se debe hacer: configurar IPv6 y verificar conectividad. También esta parte, por ejemplo, del link local, esto lo estuvimos viendo en el capítulo número 8 del currículo 1, así que no hay excusas para no saber o por lo menos no entender esta parte. Bien, realicen la reflexión, es muy fácil todo esto. Entonces, la idea es que lo realicen en sus laboratorios. No sé cuánto se demore, depende de la habilidad y de responder ya esas preguntas, eso va de parte de ustedes, y espero que sea de gran provecho. Para el ítem 4.1.4.7, práctica de laboratorio, configuración de los parámetros básicos del router con CCP, veamos qué nos ofrece Cisco para este laboratorio. Bien, entonces veamos un poco los objetivos, el cual es establecer la topología e inicializar los dispositivos. Parte 2, configurar los dispositivos y verificar conectividad. Parte 3, configurar el router para permitir el acceso de CCP. Parte 4, es opcional instalar y configurar CCP en la PCA. Parte 5, configurar los parámetros de R1 con CCP. Y parte 6, utilizar las utilidades de CCP. Entonces, CCP significa Cisco Configuration Professional. Vemos de que es una aplicación basada en computadora que proporciona administración de dispositivos basado en GUI. Entonces ya maneja una interfaz gráfica para router de servicios integrados ICR. Esto es un tutorial de lo que se debe hacer, tanto como instalación, como las diferentes sintaxis. Entonces, no lo voy a mostrar aquí simplemente porque no tengo esa utilidad de CCP. Segundo, los que lo tengan, bueno, un plus para ellos. Y a medida que si lo tienen y no lo saben utilizar, este tutorial les va a enseñar a hacerlo. Por ejemplo, ya nos están pidiendo un Cisco 1941, en fin, y deben de tener, por ejemplo, para instalar ese CCP, todas estas utilidades o todas estas características en su computadora. Entonces, por lo menos esto nos va a indicar que sí existe, de que cómo se implementan a través de los pantallazos. Y bueno, los que tengan la oportunidad realicen este laboratorio. Configurar el router, esto es básico. Verificar conectividad de red. Configurar el router para permitir el acceso de CCP. Entonces debemos habilitar esta parte de HTTP y HTTP Secure Server. Esto es lo que nos están pidiendo. Les dije, es un paso a paso, que es instalar y configurar CCP en una PC. Aquí nos va a decir todo lo que necesitamos. Crear o administrar comunidades, toda esta parte. Bien. Entonces vemos como es un tutorial, configurar los parámetros de R1 con CCP. Nos va diciendo qué es lo que debemos hacer. Es muy parecido, no sé si han tenido la oportunidad los que de pronto han dado seguridad con los ASA de Cisco a la SDM, que se ven todas las interfaces y queremos aplicarle firewall, en fin. Es muy parecido en esa parte, la interfaz gráfica, la GUI de este CCP. Estos son instrucciones de cómo creamos una nueva conexión. Por ejemplo, si está activa la vemos como up, en fin, toda esa parte.
ejemplo aquí en cambio de la hora, todo eso, lo que hicimos con el comando, recuerden, clock rate, aquí lo hacen de forma gráfica. Agregar una cuenta de usuario nueva a la base de datos local, recuerden el comando username, le damos el usuario, le damos después que sea privilegiado 15, después le damos el password. Entonces todo eso lo hacemos a través de esta interfaz, y obviamente por detrás de cámara, o por así decirlo, detrás a lo que yo o cree el nuevo usuario, él va a aplicar lo que ya hemos aprendido hasta ahora a la iOS, sino que aquí nos lo muestra de forma visual. Entonces son puros parámetros básicos. Esto sí hay que ser muy claro. Si de pronto una configuración más compleja, hay que ir a la clip. Nos habla sobre utilidades de CCP, por ejemplo Telnet, en fin, toda esta parte que nos ofrece CCP. Por ejemplo, mostrar la configuración que está en ejecución y cerrar CCP, en fin. Vemos que es un tutorial. Si tienen la oportunidad y las capacidades tanto de router como de los diferentes propiedades que nos pide ese por ejemplo ese PC, el cual nos sugiere para instalar CCP, hagamos entonces este laboratorio. Para el punto 4.2, decisiones de routing, se desglosa el punto 4.2.1, switching de paquetes entre redes, y vamos a analizar el ítem 4.2.1.1, función de switching de router. Entonces primero quiero recordar, porque esto ya lo dije, la interpretación de esta palabra de switching cuando estamos hablando a nivel de capa 3. Cuando estamos hablando de switching, es simplemente que el router intercambia paquetes de un lado a otro. Les dije un poco sobre, miren, el interruptor con el que encienden una bombilla, con el que encienden una lámpara en sus casas. Eso es un switch. Nosotros como americanos que somos, adoptamos muchas palabras del anglo, del inglés, y esto es la traducción en español de eso. Entonces este switching no lo vamos a confundir con el switch o con conmutación como lo hacíamos en capa 2. Cuando hablamos aquí de switching de capa 3, es que un router pasa un paquete de un extremo a otro. Entonces está haciendo intercambio de paquetes. Bien, entonces ya aclarada esa parte, vemos de que una de las funciones principales de un router es reenviar paquetes hacia su destino. Esto se logra mediante una función de switching, que ya explicamos, que es el proceso que utiliza un router para aceptar un paquete en una interfaz y reenviarlo por otra interfaz. Una responsabilidad clave de la función de conmutación es la de encapsular los paquetes en el tipo de trama de enlace de datos correcto para el enlace de datos de salida. Ahora veamos cuáles son esos, digamos, 3 pasos principales que ejecutan los routers. Supongamos que estamos en R1, a él le llega un paquete. A lo que llega ese paquete lo desencapsula, o sea, le quita la parte de capa 3. Vemos el encabezado y el tráiler de la trama de capa 2. O sea, le llega el paquete, le quita el encabezado, lo examina y también le quita el entramado. En este caso vemos que es una faja Ethernet, o sea que esto es tecnología Ethernet lo que viene aquí. En el segundo paso, él examina la dirección IP destino para encontrar el mejor camino para el enrutamiento. Luego de que él ya haya detectado por dónde enviar, o sea, por qué interfaz enviar ese paquete, aquí en la topología es muy fácil porque, digamos, solamente tiene una interfaz, pero hay routers que pueden tener hasta 3 o 4, y si le colocamos, por ende, si estamos trabajando con ICR y le colocamos tarjeta HWIC, entonces
muy seguramente va a tener más puertos. Entonces él debe de tomar la decisión correcta de enviar ese paquete. Luego de que ya tiene esa decisión, bueno, eso es en caso tal de que sepa llegar hacia la red. Entonces vamos a suponer que sabemos llegar hacia esa red. Este router encapsula el paquete de capa 3 en una nueva trama de capa 2 y reenvía la trama por la interfaz de salida. Entonces, aquí llega el paquete. Él le quita la parte de capa 3 y le quita la parte de capa 2, examina la dirección de destino. Luego, si esa dirección está en su tabla de enrutamiento, vuelva a colocarle un etiquetado de capa 3 y vuelva a colocarle un entramado de capa 2 y lo pasa hacia R2. R2 hace lo mismo, pero a diferencia que aquí, porque es la misma tecnología Ethernet, pero vemos que aquí entra a otra serial. Entonces vemos que la información de capa 3 permanece intacta. Esa se utiliza para buscar su tabla de enrutamiento y hallar la mejor ruta, el mejor camino, pero lo que va cambiando en el camino son el entramado de capa 2, ya sean las diferentes direcciones MAC a las cuales va atravesando el paquete. Entonces vemos cómo todo se junta y cuáles son las funciones principales de un router. Más adelante van a comprender, vamos a estar revisando todo lo que es el proceso de envío. Para el ítem 4.2.1.2, envío de un paquete. Entonces vamos a ver a través de estos ejemplos cómo vamos a enviar ese paquete. Vemos que lo que se quiere PC1, enviar un paquete hacia PC2. Aquí dice tengo un paquete para PC2. Vemos de que PC1 debe determinar si la dirección IPv4 de destino está en la misma red. Este dispositivo determina su propia subred realizando la operación AND en su propia dirección y la máscara de su red IPv4. Esto, lo que estoy diciendo hasta ahora, ya lo hemos visto en el currículo número 1. Recuerden cuando hacíamos muchos ejercicios y muchos laboratorios con esa operación AND, donde traducíamos todo esos decimal punteados hacia la parte binaria y luego comparábamos. Entonces eso, como les digo, ya ustedes lo deben de saber, así que no nos vamos a detener en esto. Vemos de que esto produce la dirección de red a la que pertenece el PC1. Después de esto, PC1 realiza la misma operación AND con la dirección IPv4 de destino del paquete y la máscara de su red de PC1. A él realizar esta comparación, entonces se da cuenta que PC2 pertenece a otra red. Si está dentro de la misma red, si está dentro, digamos, no va a PC2 sino, qué sé yo, a un 192.168.1.11, entonces él compara y dice, bueno, pertenece a la misma red. Entonces PC1 no utiliza el gateway predeterminado. ¿Cuándo utilizamos un gateway predeterminado? Cuando necesitamos enrutar un paquete hacia un destino que no esté dentro de nuestra red LAN. Eso es muy claro y eso ya ustedes lo deben de saber. Entonces, en lugar de utilizar el gateway por defecto, la PC1 consulta en su caché ARP para obtener la dirección MAC de destino con esa dirección IPv4 de destino. Entonces, esto supongamos que aquí esté un switch, entonces ya sería el switch de capa 2 el encargado de utilizar la ARP para a través de una dirección IP buscar la dirección MAC, así a qué puerto está asociado. Entonces esto ya lo sabemos completamente. Bien, entonces aquí vemos donde él se pregunta qué ruta seguir. Ve aquí cuál es la dirección de origen, cuál es la dirección de destino. Y cuando aquí en la otra imagen se pregunta que veo que PC2 se encuentra en una red diferente, es porque ya hizo la comparación con la lógica AND
y se da cuenta que como no se encuentra dentro de su misma LAN, debe enviarlo hacia su gateway por defecto. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo sabe cuál es su gateway por defecto? Bueno, hace otra vez uso de la ARP, donde quien responde en ese momento es R1, diciéndole que ahora lo que tiene que hacer es utilizar la misma dirección de origen, la misma dirección destino, pero cuando va a la dirección de capa 2, tiene que ser la de origen, en este caso es la A0A10 con la dirección MAC de origen de la faz Ethernet 00, no con la que estamos viendo el PC2, que por ejemplo es OB20. Eso es totalmente falso. El paquete siempre sale con la MAC del router, porque así es que comienzan los entramados, porque este equipo, este PC1 no tiene ni idea de cuál es la dirección MAC de PC2, mucho menos el router. A medida que van pasando y van cambiando el entramado de enlace de datos, es que R3 va a determinar cuál es la dirección MAC de PC2. Estos equipos de acá, por ejemplo PC1, R2 y R3, no tienen ni idea de cómo es la dirección MAC de PC2. Solamente sabe por referencia en su tabla de enrutamiento que tiene este direccionamiento IP configurado. Bien, entonces vemos aquí, por ejemplo, que ya dado que PC2 está en una red diferente, encapsula el paquete y lo envía al router de mi red, por eso lo coloca en mayúsculas, de mi red. Permítame encontrar la dirección MAC, hacen uso otra vez de ARP. Entonces ya la MAC de destino viene siendo esta 0010, que pertenece a la faz Ethernet de R1, y así de esta forma el paquete se envía. Entonces esto es muy sencillo hasta ahora. Veamos qué sucede cuando R1 tiene que analizar ese paquete. Para el ítem 4.2.1.3 reenvío al siguiente salto. Entonces nos colocan el ejemplo siguiendo lo que venimos haciendo con el ítem 4.2.1.2, envío de un paquete. Entonces vemos de que ya el paquete llega a R1. Veamos qué hace ese R1 con ese paquete. Entonces el paquete llega de esta forma. Este viene siendo un paquete IP de capa 3. El primer paso es que R1 examina la dirección MAC de destino que coincide con la dirección MAC de la interfaz receptora. O sea que este paquete, cuando llega aquí, coincide con esta dirección MAC. Vemos que es la 0010, esta es la dirección de destino. Por lo tanto, R1 copia la trama en su buffer. Entonces, internamente en su buffer va a copiar esa trama. Ahora, el segundo paso es que R1 distingue que el campo tipo de Ethernet es 0x800, lo que significa que la trama de Ethernet contiene un paquete IPv4 en la porción de datos de la trama. Entonces, si vemos que en este campo tipo aparece estos números hexadecimales 0x800, entonces esto contiene un paquete IPv4. En el siguiente paso vemos de que R1 desencapsula la trama de Ethernet, o sea que ya le quita tanto la dirección MAC de destino como la dirección MAC de origen. Entonces en la diapositiva anterior vemos que sí está o sí existe, y aquí no está. Entonces vemos que por el tipo y la dirección IP de destino puedo ver que este paquete debe reenviarse. ¿Qué sucede? Que lo primero que él hace es que compara la dirección IP de destino con las interfaces que se encuentran conectadas directamente. Como no hay coincidencia con esa dirección, por ejemplo la que está conectada aquí es la 192.168.2.0 y a donde yo quiero ir es la 192.168.4.10, o sea la red 4.0.
Entonces no hay coincidencia con lo que está directamente conectado. Entonces empieza a examinar la tabla de enrutamiento. Entonces se da cuenta de que si existe una coincidencia hacia la 4.0, lo debe enviar por el siguiente salto, que es la 192.168.2.2, que es el que observamos aquí, 2.2, y el próximo salto, la interfaz de salida viene siendo la faz Ethernet 1. Entonces hasta ese momento ya él sabe por dónde debe enviarlo. Aquí nos dice que tengo una ruta fuera de mi interfaz faz Ethernet 01 para llegar a la PC2. Después que identifica por dónde debe enviarlo, él va a reconstruir la trama Ethernet. Entonces aquí es donde viene lo interesante, porque voy a esperar 5 segundos para ver si ustedes adivinan cuál es la dirección o cómo es la reconstrucción de esa trama Ethernet, porque lo que sigue es Ethernet nuevamente. Aquí obviamente que va a cambiar porque es una serial. Entonces, ¿cuál es la dirección de origen y cuál es la dirección de destino? Deben de saber acertar esta parte, porque téngalo por seguro que esto es pregunta de certificación. Bien, entonces empecemos a reconstruir la trama. Para la dirección MAC de destino, él debe incluir la dirección MAC de faz Ethernet 00 de R2, porque ese viene siendo quien me va a recibir. Ese va a ser mi destino, no va a ser PC2. Todavía PC2 no sabemos cómo llegar hacia él. La única referencia que tenemos es la dirección IP. Y la dirección de origen, por ende, debe ser la faz Ethernet 1 de R1. Entonces vemos aquí este color es la 0B31, es la que colocamos como dirección MAC de destino, y aquí la dirección MAC de origen viene siendo la faz Ethernet 01, la 0020, ya no es la FA00. Entonces vemos cómo a medida que el paquete va pasando de salto en salto, va cambiando la capa de enlace de datos. Vemos que la dirección de capa 3 se permanece intacta, tanto origen como destino. Aquí lo tenemos intacto, aquí también, aquí también. Si retrocedemos vemos de que esto está intacto. Si retrocedemos, bueno, también vemos que está intacto. Bien, entonces mire cómo queda reconstruida el nuevo paquete de capa 3. Vemos la dirección de origen, viene siendo la de la faz Ethernet 00 R2. La de destino, la dirección de origen viene siendo la dirección MAC. Estamos aquí apenas en capa 2. Viene siendo la faz Ethernet 01 de R1. Luego el tipo 0x800, indicando de que todavía está en Ethernet, la tecnología Ethernet. Esto no se cambia, simplemente el router lo utiliza para ver hacia dónde queremos llegar. Y sigue la trama hacia R2. Entonces veamos cómo evalúa R2 los paquetes. Bien, para el ítem 4.2.1.4 routing de paquetes, entonces vemos que este paquete de R2 a R3, lo único que va a cambiar es en el entramado de capa 2, porque ya aquí se encuentra otra tecnología de nivel 1. Aquí podemos utilizar la que viene por defecto en los routers Cisco, que es HDLC, o podemos utilizar una que es estándar, que es PPP, punto a punto. Entonces podríamos utilizar cualquiera de las dos. Entonces vayamos un poco más rápido. Llega el paquete de R2. Luego R2, vemos de que esa MAC coincide con la que él estaba esperando, con la faz Ethernet 0. Entonces lo que hace es que desencapsula el paquete a través de este campo tipo 0x800. Se da cuenta que esta trama Ethernet lo que traía era de dirección IPv4. Entonces esto es lo que hemos visto hasta ahora.
Cuando ya no tengamos datos aquí, quiere decir de que desencapsuló el paquete, y vemos que también quita el campo tipo porque ya no es Ethernet, ya lo va a enviar hacia una serial. Bueno, entonces lo primero que hace es saber si lo que tiene directamente conectado coincide con la dirección IP destino. Se da cuenta que no, por ende busca su tabla de enrutamiento. Entonces ve de que la red 192.168.4.0 él la conoce por su próximo salto, que es la 192.162. Bueno, aquí parece que es un 2, pero en la topología es 168.3.2 y lo debe enviar por su serial 0. Luego de tener esto, va a reconstruir la información de la trama. Aquí nos dice que el paquete se envía una trama de una conexión serial, por lo tanto debe utilizar una dirección de destino de broadcast de capa 2. ¿Por qué broadcast de capa 2? Porque cuando estamos hablando de seriales, aquí no se utiliza el término de direcciones MAC. Aquí no vamos a utilizar direcciones MAC porque es una conexión punto a punto. Entonces obviamente él sabe quién está del otro extremo. Entonces de pronto un entorno Ethernet sí lo necesitamos porque pueden haber otras conexiones Ethernet y tendríamos que utilizar ese identificador como es la dirección MAC para saber por dónde enviarlo. Pero como son conexiones P2P, que son punto a punto, las seriales, él sabe que en el otro extremo únicamente va a haber una conexión. Entonces coloca en la trama 0x8f como origen, y como destino coloca un campo de control. Entonces cuando veamos el entramado serial o que estemos estudiando HDLC y PPP, vamos a ver toda esta trama. Bien, entonces finalmente el paquete pasa a R3 con esta trama, dirección de origen, un broadcast, un campo de control, un tipo 0x800 indicando de que también va una dirección IPv4, y vemos que esta dirección de capa 3, lo que son el direccionamiento IP, no cambia en la trama, no cambia en el paquete, perdón. Entonces lo que cambia es la trama a nivel de capa 2. Para el ítem 4.2.1.5 llegar al destino, entonces por fin vamos a saber qué sucede con este paquete, a ver si llega o no llega. Entonces vemos que es muy sencillo. Cuando llega a R3, lo primero que hace es que se envíe una trama a través de un enlace punto a punto, va a investigar más sobre el tema. Entonces lo que hace es que quita todo lo que es el entramado de capa 2 por el campo tipo, 0x800, sabe que va a esperar una dirección IPv4. Luego me dice que por el tipo y la dirección IP de destino puede ver que este paquete debe reenviarse. Entonces lo primero que hace es examinar su tabla de enrutamiento, cuáles están conectadas directamente, y se da la coincidencia, o no la coincidencia, sino saber de que cuando ya estamos llegando a nuestro destino, por lo general alguna interfaz que está conectada directamente coincide con la dirección IP de destino. En este caso la 192.168.410, la dirección 40 de red está conectada directamente por la faja Ethernet 00. Entonces vemos aquí que está conectada directamente. Luego ahora empieza a reconstruir la trama. Cuando reconstruye la trama, él pregunta o en su tabla ARP para ver si sabe cuál es la dirección MAC para esta dirección IP. Si la sabe, reenvía el tráfico y llena la trama como la tenemos aquí. Si no, hace una solicitud ARP para que PC2 envíe una respuesta ARP y así pueda tener relacionado tanto la dirección MAC como la dirección IP. Entonces mi tabla ARP me indica que PC2 utiliza la dirección MAC 0B20. Entonces este es mi destino. Hasta aquí este paquete por fin conoce a la dirección MAC de su destino. Mientras tanto no la conocía. Nos hemos podido dar cuenta. Bien.
Entonces, ¿y cuál sería la dirección MAC de origen? Viene siendo la faja Ethernet 00 de R3. Entonces, aquí la coloca en la trama 0C22 y finalmente el paquete llega hacia su destino con esta trama, que es la que debe ser completa. Entonces, hemos visto a lo largo de estas 4 diapositivas cómo se practica el enrutamiento, qué es lo que hace, cuál es la función principal del router, cómo le da el tratamiento a los paquetes. Entonces, esto es lo que hacen estos dispositivos diariamente. Ellos son los que sostienen nuestro internet, ellos son los que sostienen todas esas tablas de enrutamiento, en fin. Por eso se dice que este tipo de dispositivos revolucionaron las comunicaciones. Han tenido ciertos avances también de forma física a través de los diferentes protocolos de capa 2, en fin. Espero que les saquemos o aprendan bastante sobre este tipo de dispositivos. Para el ítem 4.2.1.6, actividad, unir el direccionamiento de capa 2 y capa 3. Entonces, es una actividad muy enriquecedora porque nos permite, a través de una situación, ver, por ejemplo, lo que teníamos aquí. Por ejemplo, aquí está la trama y aquí entonces vamos arrastrando unos botones indicando cómo va pasando el paquete, cómo va cambiando la trama, para ver si en verdad hemos prestado atención a toda esta teoría que hemos visto hasta ahora. Entonces, espero que la aprovechen, es muy sustancial, y sigamos con el siguiente punto. Para el punto 4.2.2, determinación de ruta, vamos a analizar el ítem 4.2.2.1, decisiones de routing. Entonces, ¿qué más que este diagrama de flujo, que es el que vamos a interpretar para explicar toda esta teoría que nos ofrece Cisco para este ítem? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que cuando el paquete llega por una interfaz de router, el router busca una coincidencia en la tabla de enrutamiento. Es lo primero que va a hacer. Ok, ya estuvimos viendo, quitamos la parte de enlace de datos, vamos a ver el paquete. Entonces, lo primero que revisa es que si la dirección IP de destino coincide con la subred a la cual él pertenece. Entonces, lo primero que va a mirar es que si coincide con una subred que esté directamente conectado por una interfaz de las que él tiene conectadas. Entonces, si está conectado por una interfaz directamente a las que él tiene configuradas, este es el mismo proceso que vimos anteriormente. Se revisa la caché, se realiza el proceso de ARP si es necesario. Esto es si no sabe cómo llegar o no tiene la dirección MAC de destino, y si se reenvía al host de la subred local. Entonces, si ya conoce en su tabla ARP que él maneja, entonces ya envía directamente el paquete hacia su destino. Ahora, ¿qué sucede si la red no está en una, o la que se quiere llegar de destino no está a una red conectada directamente? Él sigue buscando en su tabla de enrutamiento para ver si es una red remota. Entonces, si es una red remota, la trama se encapsula y se reenvía por la interfaz de salida al siguiente salto. Entonces, vemos que esto es un diagrama de flujo a todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, en el ítem perteneciente al punto 4.2.1, donde veíamos todo ese reenvío de paquetes. Ahora, si no existe ninguna red remota, hay un concepto que se llama gateway de último recurso. Este es la dirección predeterminada o la que llamamos una ruta por defecto, que es la que configuramos en un router, que la vamos a ver más adelante. De pronto los que ya sepan son los 4 ceros en la dirección IP, y la máscara de su red también son los 4 ceros. Lo que eso significa es todo lo que no conozca, envíalo por esta interfaz. Entonces, a eso se le llama un gateway de último recurso.
Entonces la trama se encapsula y se reenvía por la interfaz de salida del siguiente salto. Por lo general, por no decir el 100%, digamos un 99%, ese gateway de último recurso siempre es nuestro router perimetral con nuestro ISP. Por lo general a ese equipo siempre, el que nos entrega el proveedor de servicios, siempre se le coloca una ruta por defecto, que todo lo que no conozca lo envía hacia la nube de ellos, o sea, hacia su siguiente salto. Si ustedes lo están viendo desde el punto de vista que ustedes son el proveedor de servicio, ustedes saben hacia dónde apuntarlo. Pero si ustedes no son su proveedor de servicios, sino que ellos dicen, conéctate a este puerto y esta es la dirección IP, bueno, ya ese equipo debe llevar configurada una ruta de gateway por defecto o de último recurso. Ahora, si no existe ninguna ruta de esta de gateway por defecto, el paquete se descarta y el router envía un mensaje ICMP de vuelta a la dirección IP de origen como si estuviera el destino inalcanzable. Entonces, muy seguramente cuando hacemos un ping y la respuesta es destino inalcanzable, es que no podemos llegar hacia ese destino. Para el ítem 4.2.2.2, el mejor camino, entonces ya nos vamos llenando de conceptos para cuando entremos a evaluar la tabla de enrutamiento, o inclusive cuando ya estemos analizando algún protocolo de enrutamiento dinámico. De pronto vamos a analizar por qué tiene más de una ruta para llegar hacia su destino. Entonces, estas son buenas bases, por favor presten mucha atención, porque de aquí sale el entendimiento o sale la capacidad de poder entender los siguientes capítulos o el siguiente currículo que viene, que maneja mucho la parte de ya los protocolos en sí. Entonces, por favor, presten mucha atención en esta parte, no se queden solamente con esto, investiguen. Internet nos ofrece muchas herramientas para investigar, para poner en práctica. Pregúntenle a su instructor para que se empapen más sobre esta parte. Entonces vemos de que la determinación de la mejor ruta implica la evaluación de varias rutas hacia la misma red de destino y la selección de ruta óptima a la más corta para llegar hacia esa red. Lo que veíamos anteriormente era muy fácil, por así decirlo, era una red plana donde solamente había una conexión. Pero ¿qué pasa cuando un paquete llega a R1 y vemos de que ya tiene dos conexiones? ¿Cómo sabe él por dónde enviarla? Entonces ahí hasta ahora es donde se nos complica la cuestión. Vemos de que cuando existen varias rutas hacia la misma red, cada ruta utiliza una interfaz de salida diferente en el router para llegar a esta red. El mejor camino es elegido por un protocolo de enrutamiento en función del valor o la métrica que se usa para determinar la distancia para llegar a esa red. Entonces, si quieren, vayan anotando este valor de métrica, porque lo vamos a utilizar mucho. Cuando digan la métrica, estamos hablando de aquel valor que utilizan los routers para llegar hacia un destino. Esta métrica por protocolo de enrutamiento va a variar, porque todos los protocolos, ya sean de enrutamiento dinámico o ya sean por vector distancia, no manejan las mismas métricas. Entonces esto tiene que quedar claro. Aquí vamos a hablar de métrica como ese valor para llegar hacia de un paquete de un origen hacia un destino. Entonces, a medida que vayamos viendo, especificando estos protocolos, vamos a ver que la métrica se calcula de forma diferente. Vemos de que este concepto de métrica es un valor cuantitativo que se utiliza para medir la distancia que existe hacia una red determinada. El mejor camino a una red es la ruta con la métrica más baja. O sea que el valor más bajo de métrica, independientemente de cuál sea el protocolo, si ya sea de vector distancia o de estado de enlace, que es lo que se nos viene, es la métrica más baja. Nos habla un poco de que los protocolos de enrutamiento dinámico generalmente utilizan sus propias reglas y métricas para construir y actualizar las tablas de enrutamiento.
el algoritmo de enrutamiento genera un valor o una métrica para cada ruta a través de la red. Entonces, todo esto lo vamos a ver. Ellos generan sus propias bases de datos, generan en ocasiones sus tablas de topología, tablas de vecinos, en fin. Todo esto lo vamos a ver cuando vayamos en protocolos de enrutamiento. Entonces vamos a ver algunos protocolos de enrutamiento dinámico y las métricas que utilizan. El primero es el protocolo de información de routing, significa RIP, es el que vamos a estar utilizando, inclusive es el que se enseña inicialmente, y utiliza la métrica esconteo de saltos. Por ejemplo, PC1, para llegar a PC2, cuando llega R1 tiene que hacer 1, 2 saltos para llegar a PC2, pero si se va por aquí tiene que hacer 1, 2, 3 saltos. Entonces, comparado 2 saltos con 3 saltos, obviamente el paquete prefiere la métrica menor, que son 2 saltos. Entonces, a eso se refiere el conteo de saltos. El protocolo SPF, que significa Open Shortest Path First, vemos que significa que primero la ruta más corta. Vemos que el costo de Cisco, o sea que cuando hablemos en Cisco como tal, vamos a hablar de un costo. Decimos, no, la métrica, bueno, ¿cuál es el costo? Esa es la métrica. Se mide a través del ancho de banda acumulativo de origen a destino. Cuando veamos este protocolo vamos a conocer más sobre la métrica, que la vamos a interpretar como el costo en Cisco. Y por último tenemos el protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado, EIGRP, el cual utiliza el ancho de banda, el retraso, la carga y la confiabilidad para poder armar su métrica. Todo esto también lo vamos a conocer cuando exploremos este protocolo. Entonces veamos un poco las imágenes. Como les dije, aquí vamos a ver lo que es el conteo de saltos. Vemos que el paquete llega a R1 y, como les dije, llega hacia, digamos, R3, porque es por conteo de salto, independientemente, quiero que vean algo, independientemente que este enlace sea más rápido, porque estos enlaces son de un T1, son más rápidos, pero como el protocolo que estamos utilizando utiliza el conteo de saltos, este enlace es más lento. Obviamente lo envía por ahí porque este algoritmo de ese protocolo de conteo de saltos, en este caso RIP, no tiene la capacidad de calcular digamos, el costo a través del ancho de banda, o en el caso de IGRP con la parte del ancho de banda, el delay, la carga, la confiabilidad, en fin. Esto es por conteo de saltos y vemos de que llega hacia su destino. Bien, entonces este protocolo ya aquí no especifica, pero vemos de que ya se tiene en cuenta el ancho de banda. Entonces, cuando ya se tiene el ancho de banda, el algoritmo que está corriendo por aquí, en este caso R1, debe de saber cuál es el ancho de banda de los enlaces para poder hacer su propio cálculo. Entonces llega R1, vemos de que R1, como este ancho de banda es mucho mayor, o sea, es más veloz que este, lo envía por R2 y R2 llega a R3. En este consiste este tipo de protocolos. Por fin llega hacia su destino. Entonces, obviamente, aunque si lo vemos desde la perspectiva del conteo de saltos da más vuelta, pero si lo vemos desde la perspectiva del ancho de banda es más rápido, va a llegar más rápido porque el enlace es mucho más veloz. Entonces tendríamos que analizar esa parte al elegir el protocolo de enrutamiento que queramos utilizar, ya sea en nuestro campus o en nuestra red pequeña. Para el ítem 4.2.2.3 balanceo de cargas, vemos, nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué sucede si una tabla de enrutamiento tiene dos o más rutas con métricas idénticas hacia la misma red destino? Entonces este es el ejemplo que nos coloca. Vemos que si para la misma red, por ejemplo de PC1 a PC2, todo está igual, entonces ¿qué sucede con los paquetes? Entonces aquí entra el concepto de balanceo de cargas. Vemos de que cuando un router tiene dos o más rutas hacia un destino con métricas del mismo costo,
el router reenvía los paquetes usando ambas rutas por igual. A esto se le denomina balanceo de cargas de el mismo costo, el cual consiste que en la tabla de enrutamiento contiene una única red de destino, pero tiene varias interfaces de salida, una para cada ruta del mismo costo. Entonces el router reenvía los paquetes utilizando las distintas interfaces de salida que se indican en la tabla de enrutamiento. Esto, si se configura correctamente, el balanceo de carga puede aumentar la efectividad y el rendimiento de la red. Este balanceo de carga del mismo costo puede configurarse para usar tanto en protocolos de enrutamiento dinámico como en rutas estáticas. Ahora sí nos da una nota en esta teoría en el cual, por así decirlo, es el gancho, así decimos en Colombia, o como el amarre a toda esta parte. Nos dice que solamente IGRP admite el balanceo de cargas con distintos costos. Esto con el fin como de que nos adoptemos a este protocolo. Bien, entonces esto es un plus que tiene este protocolo, que hace el balanceo de cargas de costos distintos. O sea, aquí estamos hablando que todo sea igual. Entonces EIGRP lo que hace es que hace un balanceo de carga. Por aquí, si de pronto aquí hay qué sé yo, un E1 y hace ese balanceo de carga, pero como les digo, es como para amarrar al cliente a que utilice su propio protocolo de enrutamiento. Entonces veamos un poco las imágenes, el cual PC1 va a enviar todo este tráfico a PC2, llega hacia R1, luego vemos que envía uno por aquí, envía otro por acá, en fin, utiliza todos los enlaces como tienen el mismo costo para poder llegar hacia su destino. Entonces, un poco más sobre lo que hacen estos protocolos de enrutamiento. Para el ítem 4.2.2.4, distancia administrativa. Bien, entonces veamos un poco de esta parte, que es la distancia administrativa, para qué se utiliza, cuándo el router la va a utilizar. Por lo general siempre la utiliza. Ahora, vemos de que es posible, porque en ningún momento nos restringen la parte de configurar un solo protocolo de enrutamiento o una sola ruta estática. En fin, es posible de que existan varios protocolos de enrutamiento y varias rutas estáticas. Entonces, la pregunta que ocurre, ¿cuál ruta es la que se debe escoger? ¿Por qué? Porque el protocolo RIP utiliza los saltos y el protocolo EIGRP utiliza una métrica compuesta. Ahora, imagínense un router donde tenga configurada RIP o donde tenga configurado EIGRP y también tenga rutas estáticas. Cada protocolo va a hacer su cálculo hacia esa red, o sea que vamos a tener varias entradas hacia esa red, pero ¿cuál es la ruta que debe elegir? Entonces ahí es donde entra en juego la distancia administrativa. La distancia administrativa se usa para determinar la ruta que se debe instalar en la tabla de enrutamientos. O sea que si yo tengo configurado, por ejemplo, bueno, vamos a dar la teoría y después coloco este ejemplo. Vemos que la distancia administrativa representa la confiabilidad. Esto es importante, apréndaselo porque esto es materia de pregunta para examen, de pregunta para certificación. La distancia administrativa es la confiabilidad de la ruta. Siempre que miremos esa parte, por eso es que la que tenga menor distancia administrativa es la que se instala en la tabla de enrutamiento. Entonces, ya vimos de que el que tenga menor distancia administrativa es la que va a ser elegido para esa ruta. Ahora bien, supongamos que tengamos el ejemplo que tengamos, valga la redundancia, el protocolo RIP y el protocolo EIGRP y tengamos rutas conectadas, que tengamos rutas configuradas estáticamente en el mismo router. ¿Cuál es la ruta que él va a colocar en la tabla de enrutamiento? En español, ¿cuál es el protocolo que a través de sus cálculos que él hizo es la ruta que va a saber llegar hacia un destino?
es la que tenga menor distancia administrativa. Entonces aquí nos muestran una lista, nos dicen los que están directamente conectadas, o sea, la que aparece con la C, tiene una distancia administrativa de 0, o sea que esto es prioritario sobre cualquier protocolo de enrutamiento. Si es una estática, tiene una distancia administrativa de 1, si es una ruta sumarizada en EIGRP, esto por ahora no lo vamos a ver, tiene una distancia administrativa de 5, BGP, EIGRP, bueno, esto ya no se utiliza EIGRP, o SPF si lo vamos a ver, ICE tampoco se utiliza ese protocolo, RIP, la que se utiliza ahora es la versión 2, EIGRP externo y BGP externo, esto es capítulo de CCNP donde se ve BGP. Entonces aquí está la lista de las distancias administrativas. Obviamente en el ejemplo que les puse, si hay una ruta estática, esa es la que se va a aplicar hacia un destino. Pero si ya teníamos configurado RIP y teníamos configurado EIGRP, este que tenemos aquí, obviamente la que se va a instalar en la tabla de enrutamiento, en el ejemplo que di, es la de EIGRP, porque tiene una distancia administrativa menor que la de RIP, la de 90 EIGRP y 120 RIP. Entonces, por ende, todos los cálculos que se hagan por parte de RIP son plenamente ignorados, al menos que este protocolo se retire del router. Entonces ya entraría RIP a formar parte de esa tabla de enrutamiento, porque solamente estaría el funcionando. Entonces esto tiene que estar muy claro. Como les dije, estas son las bases. Por ejemplo, la decisión de routing, ya lo hemos visto a detalle. El mejor camino, cómo lo elige, el balanceo de carga, son buenas bases, y sobre todo la distancia administrativa para analizar la tabla de enrutamiento. Para el ítem 4.2.2.5 actividad, ordenar los pasos del proceso de reenvío de paquetes. Entonces, como todo, Cisco nos muestra una actividad muy sustancial donde nos permite una serie de conceptos. Entonces, escoger la mejor respuesta hacia eso que nos están preguntando para poder realizar o autoevaluar lo que hemos aprendido hasta ahora. Para el punto 4.3, funcionamiento de router, se desglosa el punto 4.3.1, análisis de la tabla de routing o enrutamiento, y vamos a analizar el ítem 4.3.1.1, la tabla de routing. Entonces, para hablar de la tabla de enrutamiento de un router, veamos qué es lo que se almacena ahí. Tenemos las rutas conectadas directamente y tenemos las rutas remotas. Ahora, para lo primero, que son las conectadas directamente, vemos de que estas rutas provienen de las interfaces activas de router. Si vemos desde R1 lo que está conectado directamente, en este caso, supongamos que son Fast Ethernet, entonces Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 1, bueno, esto es el direccionamiento, supongamos que esta es la 0, esta es la 1 y esta es la serial 0. Entonces esas son esas interfaces activas de router, y las que por el código, recuerden, cuando veíamos la tabla de enrutamiento en los laboratorios anteriores, observamos que aparecen con la C de connect, o sea que están directamente conectados. Entonces vemos de que estos routers agregan una ruta conectada directamente cuando se configura una interfaz con una dirección IP y se activa. O sea que por ende no solo basta con que de pronto esta interfaz tenga el no shutdown, o sea que esté arriba, sino que debe tener una dirección IP la cual la active para que él la empiece o la introduzca en la tabla de enrutamiento. Recuerden que aquí van todas las direcciones IP, y si no existe ninguna configuración en esta interfaz, no la va a poder colocar en su tabla de enrutamiento. Tenemos también las rutas remotas, que estas son las redes remotas conectadas a otros routers. Vemos de que estas rutas que van a estas redes se pueden configurar de forma estática o dinámica mediante un protocolo de routing dinámico. Entonces, desde la visión de R1, estas redes que son alejadas de él, que no están conectadas directamente, son redes remotas.
Esto yo aquí le puedo configurar una ruta que cuando yo quiera llegar a esta red, mi siguiente salto sea esta interfaz y viceversa. Entonces, de esa forma ya las agrega hacia la tabla de enrutamiento. Entonces vemos que finalmente una tabla de enrutamiento es un archivo de datos que se encuentra en la RAM y se utiliza para almacenar información de ruta sobre redes remotas y conectadas directamente. Entonces cuando nos pregunten que dónde se encuentra almacenada la tabla de enrutamiento, nosotros debemos de responder que es en la RAM. Vemos de que esta tabla de routing contiene asociaciones de red o de siguiente salto, ya la hemos analizado. Si quiero llegar a esta red, este es mi siguiente salto y esta es mi interfaz de salida. Eso es lo que se guarda ahí. Para el punto 4.3.1.2, orígenes de la tabla de routing, entonces vemos que los routers Cisco en su sistema operativo se puede utilizar el comando show IP route o show IPv6 route, ya también lo hemos visto, para mostrar la tabla de enrutamiento IPv4 o IPv6 respectivamente. Vemos también de que los routers proporcionan información adicional de la ruta, incluso la forma en que se descubrió la ruta, cuánto tiempo estuvo la ruta en la tabla de enrutamiento y qué interfaz específica se debe utilizar para llegar a un destino preferido. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Ya hemos visto interfaces de ruta local. Vemos de que estas se agregan cuando la interfaz está configurada y activa. Esta L que tenemos aquí. Vemos de que esta entrada solo se muestra en la versión iOS 15 o más reciente para las rutas IPv4 y en todas las versiones de iOS para las rutas de IPv6. Entonces vemos de que cuando sale la interfaz de ruta local es cuando está arriba la interfaz y configurada correctamente con una dirección, en este caso IPv4. Tenemos las interfaces conectadas directamente. Aquí vemos la set de Connect. En fin, aquí lo tenemos. Por ejemplo, esta set quiere decir que esta interfaz, por ejemplo la 10.0 es la que tenemos aquí, está conectada directamente. Vemos de que esta se agrega a la tabla de enrutamiento cuando la interfaz está activa y configurada. Rutas estáticas que se agregan cuando una ruta se configura manualmente y la interfaz de salida está activa. O sea que yo puedo tener una ruta configurada, pero si no tengo esa interfaz activa, quiere decir que no se instala en la tabla de enrutamiento, así sea que yo la vea o la que tenga la certeza que la haya configurado correctamente. Tenemos también los protocolos de enrutamiento dinámico, el cual se agrega cuando se implementa algún protocolo de routing, el cual descubre redes de manera dinámica como IGRP u OSPF y cuando se identifican las redes. Entonces, por ejemplo, aquí dual, la D significa dual, el algoritmo que utiliza IGRP para calcular su métrica. Como les dije anteriormente, esto lo vamos a ver cuando entremos de lleno para este protocolo. Bien, entonces estos son los indicadores, por ejemplo, los que debemos de conocer hasta ahora, los códigos, la L de local, C de connect, S de static, quiere decir de que hay una ruta configurada, R de RIP, en fin, si encontramos una D es dual, si encontramos una O es OSPF. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Lo que está aquí, digamos por ejemplo, los que son OSPF NSSA de tipo 1, NSSA de tipo 2, en fin, todo esto son temas que corresponden a CCNP. Esto es cuando hacemos la parte de distribución de rutas, pero esto no competen. Por ahora los que les mencioné anteriormente en un inicio son los que vamos a utilizar. Para el ítem 4.3.1.3, entradas de tablas de routing de red remota, entonces vamos a analizar por lo menos una entrada para saber qué es lo que significa cada, o por así decirlo, cada dirección o cada código que aquí estamos viendo.
Entonces, obviamente escogemos Dual, por lo que es propietario de Cisco. Cisco lo quiere promocionar, que es su protocolo líder, en fin. No utilizamos ni un CPF para mirar esa parte, pero es un buen protocolo de enrutamiento. Lo primero que debemos de encontrar, o el primero que encontramos, es el origen de la ruta. Esta identifica el modo en que se descubrió la ruta. Quiere decir que esta la descubrió EIGRP, un protocolo de enrutamiento dinámico. Lo segundo es la red destino, quiere decir hacia dónde quiero llegar yo. Entonces, en este caso, si vemos desde R1, se aprendió por Dual, y la red que quiero llegar yo es la 10.1.1.0 máscara de 24. O sea que este equipo quiere llegar hacia esta red. Luego viene la distancia administrativa. En este caso, si no se tiene configurada una dirección estática, yo decirle de forma manual cómo llego, él va a preferir esta ruta. Ahora, la dirección estática, después que se configure manualmente y esté en una interfaz activa, siempre van a aparecer en la tabla de enrutamiento. Entonces, tendríamos que tener otro tipo de conexiones para hacer un trace route y saber por dónde se va. Obviamente, por distancia administrativa, él va a preferir una estática. Recuerden que la distancia administrativa es de 1 a la distancia administrativa de 90 de Dual. Entonces, para él es más confiable una ruta estática. Entonces, aquí se ubica la distancia administrativa. Luego tenemos la métrica. Vemos de que es un valor muy grande, pero cuando vayamos en IRP vamos a ver cómo él calcula esta métrica. Esto lo realiza Dual. Luego tenemos el siguiente salto. El siguiente salto indica por dónde yo voy a hallar la red de origen. ¿Quién es mi siguiente salto? Entonces este es el siguiente salto, es la que está aquí configurada, la interfaz serial 0 de R2, para poder llegar hacia la 10.1.1.0 máscara de 24. Luego nos dice la marca de hora de la ruta, que identifica el tiempo que pasó desde que se descubrió la ruta, hace 5 segundos, que IGRP descubrió esta ruta. Y por último tenemos la interfaz de salida, que identifica la interfaz que se debe utilizar para reenviar un paquete hacia el destino. Entonces, para R1 poder llegar a la 10.1.1.0, tiene que enviarlo por esta interfaz. ¿Y quién es mi siguiente salto? ¿Quién me recibe aquí? Que sería R2. Entonces, esa es la forma como interpretamos por lo menos una ruta de la tabla de enrutamiento, cuáles son las diferentes columnas que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, si nos devolvemos aquí las diferentes columnas, por ejemplo, aquí está el origen, aquí está el origen de la ruta, cómo se descubrió. En esta columna está cuáles son las redes a las cuales queremos llegar, la distancia administrativa, las métricas, mi siguiente salto, la marca de hora de la ruta, y viene siendo la interfaz de salida. Entonces no es más que esa parte, saber entenderla, cómo vamos a utilizar esta tabla de enrutamiento. Para el ítem 4.3.1.4, actividad, interpretar el contenido de una entrada en la tabla de routing. Entonces nos colocan una serie de campos así igualitos como lo que tenemos aquí, y debemos de ir colocándolo de forma correcta a través de una topología. Imagínense que nos dan esta topología, nos dicen que estamos en R1 y nos quitan o nos colocan esto en los ciertos botones que tenemos aquí, y nosotros debemos de ir arrastrando y hacer coincidir cada parte que hemos visto en la teoría hasta ahora. Entonces es una actividad muy sustancial que nos va a obtener mucho provecho con esta parte de entender qué es lo que se nos muestra en la tabla de enrutamiento. Para el punto 4.3.2, rutas conectadas directamente, vamos a analizar el ítem 4.3.2.1, interfaces conectadas directamente. Entonces vemos de que cuando un router se implementa muy recientemente o viene de fábrica, vemos de que viene sin interfaces configuradas.
y que tiene la tabla de enrutamiento vacía. Como lo podemos analizar en esta imagen, donde si le damos Show IP Row no nos muestra nada. Esto quiere decir que no tiene interfaces configuradas ni están activas. Entonces, para que se empiece a llenar la tabla de enrutamiento de un router, debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, se le debe asignar una dirección IPv4 o IPv6 válida. Luego se debe activar la interfaz mediante el comando no shutdown. Y por último, debe recibir una señal portadora del otro dispositivo, ya sea un router, un switch o un host, para que pueda subir la interfaz. En conclusión, esta interfaz debe estar primero con un direccionamiento IP. La interfaz la debo dar de alta, pero si yo no recibo ninguna señal portadora, en este caso este switch, supongamos que este switch está apagado, él no va a insertar esa entrada en la tabla de enrutamiento. Cuando este switch suba y esta interfaz logre hacer conectividad con la que ya configuré, o sea que se encuentre up, efectivamente ya se inserta en la tabla de enrutamiento la ruta que coloqué. Bueno, en este caso no he hecho ninguna ruta, pero con que esté directamente conectado, recuerden, tengo una dirección IP y no shutdown, él ya la ve como connect y como local. Entonces eso es lo que nos quiere decir en esta parte de las interfaces conectadas directamente. Para el ítem 4.3.2.2, entradas de la tabla de routing de redes conectados directamente. Entonces, anteriormente estuvimos analizando la de los protocolos de enrutamiento. Ahora vamos a ver de las que están conectadas directamente. Por ejemplo, tenemos el origen de la ruta, es cómo se aprendió. Entonces, si la aprendimos, en este caso, que están conectadas. Y recuerde que con las versiones de iOS 15, anteriormente no se mostraba esta parte, pero con estas nuevas versiones sí se agrega la L, que significa local, y con IPv6 sí las agrega independientemente de la versión del iOS. Tenemos la ruta, ahorita la ruta de destino, nos especifica que está directamente conectado y cuál sería nuestra interfaz de salida. Entonces no es mucho sobre este ítem lo que nos especifica. Ya hemos visto inclusive en la práctica muchos conceptos sobre cómo interpretar esta parte. Entonces, para el ítem 4.3.2.3, ejemplo de interfaces conectadas directamente, aquí vemos un poco la configuración, ya esto lo hemos hecho, y con el comando no shutdown, si del otro lado se encuentra, digamos, también de forma activa, él nos va a decir que la interfaz ya pasa a estado up. Entonces, efectivamente ya se inserta en la tabla de enrutamiento la C y la L, indicando la C, la red 10.0 con máscara de 24, y la L con toda esta dirección IP, la 192.168.10.1 con máscara de 32. Lo mismo hacemos con la interfaz Giga 1. Aquí lo hacemos con la interfaz serial, también se realiza lo mismo, vemos que subió. Y analizando la tabla de enrutamiento Show IP Row, vemos que comience por Gateway, me va a mostrar todo lo que comience por esta palabra. Por ejemplo, vemos la C, la L, la C, la L, en fin, todo lo que está conectado directamente. Aquí tenemos lo de las interfaces que están conectados directamente. Entonces esa es la interpretación. Para el ítem 4.3.2.4, ejemplos de interfaz IPv6 conectadas directamente, realiza lo mismo, la configuración, no shutdown, aquí se configura lo mismo. Esto que está aquí es la continuación de esta, simplemente se hizo en un solo, y el material de Cisco nos dejaba bajar aquí. Y si damos el comando show IPv6 row, entonces vemos qué es lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, que está conectada directamente esta. Dice, si yo quiero llegar a esta, mi próxima interfaz
o por la que la debo enviar es por la giga Ethernet 00 que está directamente conectado. En fin, se le da el mismo tratamiento, la misma identificación. Aquí si solamente queremos especificar la ruta show IPv6 route, le decimos que esa ruta nos va a decir que está directamente conectada, la distancia administrativa, la métrica. Entonces, como está directamente conectada, la distancia administrativa es 0. Eso lo vimos en la teoría cuando vimos esa parte de la distancia administrativa. En fin, si hacemos un ping, entonces debemos obtener respuesta. Es muy sencillo esta parte. Prueba de conectividad: si hacemos un ping hacia la 4.1, corresponde a esta que tenemos aquí, la red esta 4.1 nos debe dar una respuesta. Esta a la interfaz giga 0R2. Para el ítem 4.3.2.5 Packet Tracer, investigación de rutas conectadas directamente, entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este Packet Tracer. Este es el Packet Tracer para el punto 4.3.2.5, investigación de rutas conectadas directamente. Entonces esta es la topología que tenemos, los objetivos. En la parte 1, que es investigar rutas IPv4 conectadas directamente, y en la parte 2, que es investigar rutas IPv6 conectadas directamente. La información básica nos dice que la red ya se encuentra configurada. Debemos iniciar sesión en los routers y utilizar los comandos show para detectar las rutas conectadas directamente y contestar las preguntas que se nos hacen. Nos dicen que las contraseñas son Cisco y class para ese privilegiado, Cisco para la consola, para ese usuario, perdón. En la parte 1, que es investigar rutas IPv4 conectadas directamente, vamos a utilizar el comando, nos dice show IP route. Entonces vamos a CR1, show IP route, vemos las opciones y nos preguntan de qué opción sería la más ventajosa para determinar cuáles son las redes asignadas a las interfaces de router. Pero la respuesta nos dice, por ejemplo, de cuáles son las redes conectadas directamente a R1. Entonces, muy sencillo, podemos utilizar la palabra clave connect para poder ver cuáles las que están conectadas directamente. Entonces, aquí nos dice que sugerencia: utilicemos las opciones indicadas arriba. Aquí debemos de colocar, para mí es connect la más ventajosa, pero según el requerimiento que se quiera hacer, se puede utilizar. Bien, nos dice de que qué dirección IP se asignaron a las interfaces LAN de R1. Vemos de que las interfaces LAN son las gigas, entonces estas son las direcciones IP que se asignaron, las que deben de responder. ¿Qué dirección IP se asignaron a las bueno, ya lo hicimos. ¿Cuáles son las redes conectadas directamente a R2? Nos tocaría irnos a R2. Show IP route connect y vemos que estas son las redes que están directamente conectadas. ¿Qué direcciones IP se asignaron a las interfaces LAN de R2? Entonces son estas dos IP que vemos aquí. Paso 2, que es verificar el direccionamiento de las computadoras y probar conectividad. Nos dice de que abramos el símbolo del sistema de PC1, emitamos el comando para ver la configuración IP y sobre la base de resultados vamos a responder esta pregunta: ¿crees que PC1 se podrá comunicar con todas las interfaces de router? Proporciona una respuesta breve para describir sus expectativas. Ahora, como está aquí, como hemos visto hasta ahora, está directamente conectado, pero si vemos el comando solo show IP route, si me lo muestran con el connect, yo puedo decir que no
sabe llegar hacia esa red, porque lo que me está mostrando es lo que está directamente conectado. Pero por ejemplo, si PC1 quisiera llegar a PC3, el de aquí no conoce esta red. Ahora, si lo veo completo, estoy viendo una ruta estática. Esto es una configuración de una ruta por default. Creo que le damos, vamos al comando showroom y vemos aquí donde está configurada. Así se configura. Ahorita se las especifiqué, pero ahora aquí vemos el comando show IP row. Todo esto significa, esta es la dirección, una que desconozco con máscara que desconozco, envíalo por mi serial 0. Entonces esto significa que todo lo que no conozca, envíalo por la serial 0. Entonces ya por lo menos sé que si me llegan a preguntar, por ejemplo, si R1, este equipo de aquí le llega a preguntar a este router si sabe llegar a R3, este router, como le dice, todo lo que no conozca, envíalo por aquí, envíalo por mi serial 0. Al que le toca resolver esa parte es a R2, y R2 muy seguramente, como tiene esa red conectada directamente, me va a decir que sí lo conoce. Ahora, eso es en el momento de ir, pero ¿cómo me devuelvo? Miremos R2 para ver qué tiene configurado. Entonces vemos que R2 también tiene otra ruta por defecto. Me dice que todo lo que no conozca, envíalo hacia la serial 0, o sea, de vuelta hacia la serial 1. Entonces, viendo esta configuración, podemos decir que PC1 sí se va a ver con PC3. Esa es la prueba que nos indica. Bueno, vamos a primero hacer lo de PC1. Miren que miremos qué direccionamiento IP tiene. IP config. Vemos, este es el direccionamiento que se le asignó. Que abramos un símbolo del sistema de PC2, emita el comando para ver la dirección IP. Sobre la base de resultados, cree que PC2 puede hacer ping a PC1. Bueno, eso, si todo está correctamente configurado, todo el direccionamiento está configurado aquí, vemos de que él utiliza el gateway porque es otra red, pero como está directamente conectada, obviamente va a poder hacer ping hacia PC2. Aquí no necesita ningún tipo de enrutamiento en especial. Aquí vamos a ver ipconfig 2210 y PC1 tiene la 2010. Entonces vamos a hacer un ping. Ok, entonces vemos que efectivamente hay una respuesta hacia ese ping. O sea que sí nos vamos a comunicar. Determine las direcciones IP de PC3 y PC4, registre los resultados y determine si PC3 y la PC4 se pueden comunicar. Entonces vayamos a PC3. (312410) y si vamos a PC4, hacemos un ping vemos que efectivamente tenemos comunicación. Bien, esto es lo que debemos registrar. Pruebe conectividad de PC1 a PC3. La prueba se realizó correctamente. Bueno, vamos a hacerlo. PC3 tiene la 24.10. Le vayamos a PC1. Vemos que efectivamente sí hay respuesta por las dos rutas estáticas por default, que las que configuramos y les presenté anteriormente. Observe los resultados de las tablas de enrutamiento de R1 y R2. ¿Qué elemento podría indicar el motivo por el cual la comunicación entre PC1 y PC3 se produce correctamente o no? Entonces, eso es lo que le estoy indicando aquí con esta ruta por default. Bueno, aquí investigar rutas IPv6 conectadas directamente. En paso 1, utilizar los comandos show para recopilar información sobre las redes IPv6 correctamente conectadas.
vamos a ver qué rutas se encuentran disponibles para R1. Entonces recuerden que el comando varía, comando show IPv6 route. Vemos que aquí no nos aparecen las connect. Entonces esto es todo lo que tenemos configurado hacia, o todo lo que tiene que ver con IPv6. ¿Qué direcciones IPv6 de Unicast se asignaron a las interfaces LAN de R1? Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, las LAN son las gigas. Entonces estas son las Unicast global que se asignaron. Recuerden, comienzan por 2001 toda esta parte. Bien, lo mismo nos dice de que qué redes IPv6 se encuentran disponibles en R2. Ejecutamos el comando y estas son las que se encuentran disponibles. Verificar conectividad. Entonces veamos un poco aquí, si PC1, veamos un poco acá qué es lo que tenemos en R2. En R2 veamos la topología. Esta es la giga 0. Veamos qué IP tiene configurada la giga 0 de R2. Entonces vemos aquí R2 para la giga 0 tiene configurada esta dirección IP Unicast global. Vamos a copiarla y vamos a irnos hacia el otro extremo en PC1. O sea que si desde aquí yo puedo llegar hacia esta, a la interfaz giga muy seguramente ya podré llegar. Entonces esta es otra forma de probar que podemos llegar hacia PC3. Bueno, vayamos a PC1. Este es PC1. Vamos a darle pin y le damos pegar. Vemos que efectivamente llegamos. Ahora vamos a la interfaz giga 1 que pertenece a esta red. Entonces muy seguramente ese enrutamiento se hizo de forma correcta. Vemos que también podemos llegar. Entonces de ahí ya pueden resolver el paso 2. La información de tabla sugerida en la parte 1. Esta es la calificación. Entonces vemos que tiene configurado, recuerden cuando veíamos IPv6, una de las técnicas para que coexista estos dos protocolos como son IPv4 e IPv6 es el dual stack. Entonces estos dos routers tienen esa configuración y estuvimos investigando todo lo que tiene que ver su tabla de enrutamiento. Espero que sea de gran provecho y sigamos con el capítulo. Para el punto 4.3.3, rutas descubiertas estáticamente, vamos a analizar el ítem 4.3.3.1, rutas estáticas. Entonces, ya habiendo analizado cómo se configura o cómo podemos obtener los resultados de esas rutas que se encuentran conectadas directamente, ahora lo que vamos a hacer es decirle al router cómo podemos llegar hacia una red de forma manual. Entonces este capítulo o este ítem se enfoca en esa parte. Vemos de que existen dos tipos de rutas estáticas muy comunes en la tabla de enrutamiento, como son las rutas estáticas a una red específica y una ruta estática predeterminada. Entonces muy seguramente lo que no hemos visto es la primera. Veamos cómo se configura. Entonces para el ítem 4.3.3.2, ejemplo de rutas estáticas, aquí en R1 ya lo vimos en el packet tracer anterior. Esto es una ruta estática predeterminada o también la podemos llegar por default, donde yo les estoy diciendo a través del comando, este es el comando iproute, todo lo que no conozca envíalo por mi serial 0. Para visualizarlo es a través del comando show iproute barra vertical begin gateway y él me va a salir con una S
aquí indicando que esto es una ruta por default o una ruta predeterminada. Ahora, ¿cómo hacemos, por así decirlo, ese mapeo? O cómo le indico yo a mi router cuál es la ruta y cómo llegar. Como les dije anteriormente en el Packet Tracer, yo le estoy diciendo que todo lo que no conozca, envíalo hacia acá. Si yo lo dejo en esta instancia, muy seguramente PC1 va a saber llegar aquí, pero este dispositivo, en este caso PC3, no va a saber devolverse. Entonces vamos a obtener, no vamos a obtener un resultado afirmativo hacia esa ruta. Entonces debemos de decirle cómo llegamos y en el otro extremo cómo nos devolvemos. En pocas palabras, R1 debe saber cómo llega hasta aquí y R2 debe saber cómo llega hasta acá. Entonces vemos ahora que estamos en R2. Entonces el comando es hyperroute y le digo que para llegar a la 192.168.10.0, o sea, esta red, la que corresponde PC1, le digo la máscara con máscara de 24, envíala por mi serial 0. Ahora, le puedo decir por dónde la va a enviar o le puedo decir quién es mi próximo salto, que es el ejemplo que viene después. Ahora, para llegar a la 11.0, esta que tenemos aquí, le doy hyperroute hacia la 11.0 con máscara de 24, envíala por mi siguiente salto en direccionamiento IP, que es la 209.165.200.225, que es la configuración de la serial 0 de R1. La puedo hacer de estas dos formas. Vemos ahora que con el comando show hyperroute barra vertical begin gateway, él me va a mostrar. Entonces vemos la diferencia, que lo que es una ruta por default lleva una S y un asterisco, es el que vemos aquí, pero las rutas estáticas a una red específica no lleva ningún asterisco y son las que se insertan en la tabla de enrutamiento. Aquí nos colocan, bueno, esta R2, aquí quiero que vean este 1, que viene siendo la métrica, que es de 1, o sea que va a tener prioridad sobre cualquier otro protocolo de enrutamiento. Eso es lo que podemos interpretar. Bien, para el ítem 4.3.3.3, ejemplo de rutas estáticas IPv6, prácticamente lo mismo. Con este comando le estamos realizando una ruta estática por default en IPv6. Le estamos diciendo que IPv6 route, todo lo que no conozca, envíalo por mi serial 0. Entonces en IPv4 teníamos la parte de los 4 ceros, pero para IPv6 de esta forma se puede interpretar la forma más fácil de hacer una ruta estática. Lo mismo visualizamos con show IPv6 route y vemos que aquí aparece una ruta estática, la métrica de 5 y bueno, los demás parámetros que ya conocemos. Ahora, para hacerla de forma manual, le damos IPv6 route desde R2. Yo llego hacia esa red, vemos que es la 1 con enlace 64, toda esta, y le digo quién va a ser mi próximo salto, la 3.1 es la que tenemos aquí, punto 1, mi serial 0. Lo mismo lo puedo hacer indicando cuál es mi interfaz de salida. Para visualizarlo con el comando show IPv6 route, y aquí las podemos analizar. Entonces vemos de que no es nada del otro mundo. De esta forma hacemos ese routing de forma manual. Para verificar conectividad, desde R1 hacemos un ping hacia la 4.1, o sea, nuestro gateway, bueno, hasta el gateway del PC3. Es la red que tenemos aquí y vemos que efectivamente tenemos conectividad. Bien, para el ítem 4.3.4, protocolos de enrutamiento dinámico, se desglosa el ítem 4.3.4.1, enrutamiento dinámico. Bien, entonces vemos de que los routers utilizan protocolos de enrutamiento dinámico para compartir información sobre el estado y las posibilidades de conexiones de redes remotas. Vemos de que este tipo de protocolos realizan diversas actividades como la detección de redes y el mantenimiento de la tabla
de enrutamiento. Entonces, con esto evitamos estar configurando de forma manual cada ruta. Supongamos que este router, digamos, cambiémoslo por un switch de capa 3. Es un ejemplo, quiero hacer la aclaración. Y en ese switch tengamos 24 o no, unas 16 redes, a cada un puerto de capa 3 cada uno. Entonces imagínense hacer una ruta desde aquí para cada red, Entonces es algo muy tedioso. Entonces le damos ese control hacia un protocolo de enrutamiento, resulta más fácil. Bien, entonces vemos que el descubrimiento de redes es la capacidad de un protocolo de enrutamiento de compartir información sobre las redes que conoce con otros routers que también están usando el mismo protocolo de enrutamiento. Entonces, esto debe quedar claro que para que se comparte información de enrutamiento debe de estar configurado el mismo protocolo y otros parámetros, pero lo vamos a ver cuando estemos ya estudiando en sí cuáles son esos protocolos. Entonces, vemos también que en lugar de depender de las rutas estáticas configuradas manualmente hacia redes remotas de cada router, los protocolos de enrutamiento dinámico permiten que los routers descubran estas redes de forma automática a través de otros routers. Durante la detección de redes, los routers intercambian rutas y actualizan su tabla de enrutamiento. Cuando los routers convergen, cuando utilicemos esta palabra de convergencia, es que ya el router conoce toda la topología o tiene una visión total de toda la topología y cómo llegar hacia esas rutas. Digamos que un router tengamos, por ejemplo, 10 maneras de llegar a una ruta, pero solamente las que tengan el menor costo son las que se insertan en la tabla de enrutamiento. Esto debe quedar claro porque de pronto algunos estudiantes más avanzados o que hayan estudiado un poco los diferentes protocolos de enrutamiento, lo vamos a ver cuando hagamos énfasis en cada uno de ellos. Vemos de que solamente se inserta la que tenga menor costo. Entonces esta ilustración es muy buena. Por ejemplo, R1 le dice de que utiliza IGRP y que tiene estas redes directamente conectadas. Utilizan una serie de paquetes que son los que se intercambian, y R2 le dice que también está utilizando IGRP y también va a publicar estas redes que tienen directamente conectadas. Entonces en este momento la tabla de enrutamiento nos va a mostrar que tiene esta red directamente conectadas y que aprendió por dual, porque aquí estamos viendo a IGRP, estas redes que nos publicó R2. Entonces eso es en qué consiste este protocolo de enrutamiento. Para el ítem 4.3.4.2 protocolos de enrutamiento IPv4, entonces vemos que un router ejecuta un protocolo de enrutamiento dinámico no solo para determinar la mejor ruta hacia una red, sino que también determina una nueva mejor ruta si la ruta inicial se vuelve inutilizable. Entonces pongamos un ejemplo que pasa si de pronto R1 yo le configuro una ruta estática hacia esta red. Supongamos que haya otra conexión aquí que también sepa llegar hacia esa red, pero yo nada más le configuré para que si quiere llegar a esta red se vaya por este enlace serial. ¿Qué pasa si este enlace cae? Tendría yo que darme cuenta y quizás estaría yo, qué sé yo, departiendo con mi familia, me llaman para decir que no hay conectividad desde PC2 hacia PC3. Entonces me tocaría entrar manualmente, mirar qué sucedió, crear una nueva ruta. Entonces nos quitamos nosotros como administradores de red esa carga y se la entregamos a un protocolo de enrutamiento. Entonces ese protocolo está constantemente trabajando para ver que si se pierde esta ruta pueda llegar por otro enlace hacia la ruta a cual está o a la cual quiero llegar. Entonces por eso se dice que también se determina una mejor ruta si la ruta inicial se vuelve inalcanzable. Entonces a esto se le llama un cambio de topología. Por este motivo los protocolos de enrutamiento dinámico representan una ventaja sobre las rutas estáticas. Por esto los podemos utilizar. Los routers ISR de Cisco
admiten diversos protocolos de router dinámico IPv4, en los cuales se incluyen EIGRP, que es el protocolo de routing de gateway interior mejorado. También está OSPF, que es primero la ruta más corta, ICE, y tenemos RIP, que es el protocolo de información de enrutamiento. Para determinar qué protocolos de routing son admitidos para este IOS, ejecutamos el comando router espacio y le damos el signo de interrogación, y muy seguramente estos son los que nos va a mostrar esta parte. Nos hace una aclaración, una nota Cisco, nos dice que para este curso nos vamos a centrar en IGRP y OSPF. Vemos de que RIP se analizará solo por motivos de antigüedad. El resto de los protocolos de router se admiten IOS exceden el ámbito de esta certificación. Lo que es BGP, lo que es ICE, móvil, OSPF versión 3. No estoy seguro si lo vamos a ver aquí, porque esto es para IPv6. Entonces vamos a ver RIP ya por antigüedad, pero en realidad esto no se utiliza. Pero bueno, así están las cosas. Veamos para el ítem 4.3.4.3 ejemplo de enrutamiento dinámico. Bueno, ya se configuró, más adelante veríamos las configuraciones. Y este es el comando show IP row, por ejemplo. Vemos que aprendió de forma dinámica la red 10.1.0 y la 10.2.0. Bien, entonces vemos, por ejemplo, se preguntarán este D asterisco EX, lo que significa, este identifica el origen de esta entrada de IGRP por dual, y la ruta es candidata a ser predeterminada, por lo que tiene el asterisco, esto ya lo hemos visto, y es una ruta externa reenviada por IGRP. Esto lo vamos a aprender pero esto sí es de CCNP, cuando veamos redistribución de ruta, toda esta parte, cuando aprende otra ruta. Y esto por dual, entonces de esta forma identificamos estos ejemplos. Para el ítem 4.3.4.4 protocolos de routing de IPv6, entonces sucede lo mismo, le damos IPv6 router y veamos qué protocolos son los que nos está permitiendo. Tenemos RIP NG, que significa Next Generation, de última generación. Tenemos OSPF versión B3, que para IPv6, y tenemos EIGRP para IPv6. Entonces, estos son los protocolos de IPv6 que vamos a utilizar. Un ejemplo de enrutamiento dinámico para IPv6, lo mismo, solamente aquí cambia, y todo lo que está aprendiendo por dual. Bien, para el punto 4.4 resumen, vamos a analizar el punto 4.4.1 resumen, y vamos a ver qué nos muestra Cisco para esta actividad. Para la 4.4.1.1 actividad nos vendría muy bien un mapa. Este es la actividad, la 4.4.1, nos vendría bien un mapa. Entonces veamos un poco los objetivos, el cual es describir los tres tipos de ruta que se llenan en la tabla de enrutamiento, incluir las que están conectadas directamente, las estáticas y de forma dinámica. Nos plantean una situación en la cual vamos a utilizar las tablas de routing de Ashland y Richardmont. Estas tablas de enrutamiento, son dos routers que a partir de esta tabla de enrutamiento vamos a armar la topología con las indicaciones que nos dan. Por ejemplo, nos dicen de que comience con el router de Ashland, que utilicemos una tabla de routing para identificar los puertos o las direcciones IP de rep IP. Entonces lo mismo con el de Richardmont, agregar cualquier otro dispositivo intermedio y cualquier otra terminal que se esté especificando en las tablas. Entonces esto es muy seguramente la topología que hemos venido planteando en este capítulo. Aquí está la tabla de enrutamiento, muy fácil. Saben que si está conectada, entonces la conectan.
En fin, se aprendió por dual, entonces está del otro extremo. En fin, todo esto es muy sencillo. Aquí está la de Richard Moore. Y la reflexión, estas preguntas son muy fáciles. Ya ustedes están en capacidad, por ejemplo, cuántas rutas conectadas directamente se enumeran en el router ASLAN, qué letra representa, en fin. Esto es muy sencillo para ustedes porque es lo que hemos venido diciendo en toda esta parte. Hasta ahora todo lo que hacen aquí es porque ya lo hemos visto. Por ejemplo, qué significa la L en el lado izquierdo de la tabla de routing. Entonces esto es muy fácil para ustedes. Bien, entonces para el ítem 4.4.1.2 resumen. Bien, entonces en esta parte de resumen vemos de que existen muchas características claves relacionadas con la estructura y el rendimiento a las cuales nos referimos cuando hablamos de redes. Por ejemplo, las topologías, las velocidades, el costo, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y confiabilidad. Entonces todo esto son los componentes en materia de redes, en materia de infraestructura, que debe llegar una red bien implementada. También estuvimos hablando sobre los routers y los switches Cisco, que tienen muchas similitudes. Recuerden de que admiten sistemas operativos modales y estructuras de comandos muy similares. Estuvimos vemos que el mismo show running config, el mismo show running config acá, la parte de las contraseñas de las líneas, las partes de el mismo nombre. Vemos de que por motivos de que uno se utiliza o que uno trabaja en capa 2 y otro en capa 3, obviamente los comandos varían para las diferentes interfaces, pero en fin, lo que nos quiere hacer la aclaración Cisco aquí es que el iOS es modal. Hablamos también sobre el objetivo principal de un router, el cual es conectar múltiples redes y reenviar paquetes desde una red de una red origen hacia una red destino. Esto significa que un router normalmente tiene múltiples interfaces y cada interfaz es un miembro de un host de una red IP diferente. Esto quedó muy claro en esa parte. Estuvimos hablando de que el iOS de Cisco utiliza un concepto que se conoce como distancia administrativa, que se utiliza para determinar la ruta que se debe instalar en la tabla de enrutamiento IP. Vemos también de que la tabla de enrutamiento incluye direcciones de red para sus propias interfaces, que son las que conocemos como interfaces conectadas directamente, además de direcciones de red para redes remotas. Esto lo estuvimos viendo. También estuvimos analizando las que son por defecto. Vemos que las redes remotas se agregan a la tabla de routing de dos maneras: por el administrador de red a través de una configuración de una ruta estática manualmente, o implementando un protocolo de enrutamiento dinámico. También especificamos de que las rutas estáticas no tienen tanta sobrecarga como los protocolos de enrutamiento dinámico. Sin embargo, estas rutas estáticas requieren más mantenimiento si la topología es inestable o está en constante cambio, por lo cual es válido, por lo que nosotros somos los que mantenemos este enrutamiento estático, mientras que el protocolo de enrutamiento utiliza un algoritmo para cumplir o suplir esa necesidad. Hablamos sobre los enrutamientos dinámicos, los protocolos. Estos se ajustan automáticamente a los cambios sin intervención alguna del administrador de la red. Eso sí, nos especifican de que requieren un procesamiento más alto de CPU y además usan cierta cantidad en la capacidad en los enlaces para los mensajes y actualizaciones de enrutamiento. Entonces, obviamente por estos enlaces también va viajando todos esos paquetes que utiliza el protocolo de enrutamiento para tener su tabla topológica o sus tablas de enrutamiento o sus tablas de vecindad de forma correcta y tener la información más acertada posible hacia esa ruta. Estuvimos analizando también que los routers toman su decisión principal de reenvío de capa 3, que es la capa de red del modelo ISO-OSI,
Sin embargo, vemos de que estas interfaces de los routers también participan tanto en capa 1, capa 2 y capa 3. Vemos que los paquetes IP de capa 3 se encapsulan en una trama de enlace de datos de capa 2 y se codifican en los bits de capa 1. Entonces, toda esta integración no es nueva. Esto lo veníamos hablando del currículo número 1. No hay nada novedoso aquí. Simplemente que a través de esos ejemplos que estuvimos viendo, ya vemos la operación de esos dispositivos de capa 3, en este caso los routers. Estuvimos hablando sobre la tabla de enrutamiento IP de Cisco, que no es una base de datos plana. Vemos de que esta tabla de enrutamiento en realidad es una estructura jerárquica que se usa para acelerar el proceso de búsqueda cuando se ubican rutas y se reenvían paquetes. Entonces vemos de que el primero observa que quienes están conectados directamente. Si no existe una coincidencia, va bajando. A eso se le llama una jerarquía. Y también, digamos, la distancia administrativa le aplica una jerarquía más a esta parte. Y por último tenemos que los componentes de la tabla de routing de IPv6 son muy similares a la tabla de enrutamiento de IPv4. Por ejemplo, vemos que se completa con las interfaces conectadas directamente, con las rutas estáticas configuradas y las rutas descubiertas de forma dinámica. Esto es el resumen del capítulo número 4. Espero que sea de gran ayuda, como siempre. Vamos avanzando cada vez más. Un capítulo compagina el otro. Un capítulo es como un engranaje del otro para ir viendo en nuevos temas cómo los podemos asociar. El tema que sigue es enrutamiento interVLANs. Entonces, cómo vamos a tomar las VLANs que vimos en el capítulo número 3 asociados a lo que estamos viendo en este capítulo, ese enrutamiento, y cómo se van a comunicar. Entonces, por así decirlo, sigan viendo este canal, sigan dando un me gusta, sigan suscribiéndose, porque con esto a uno como instructor se llena de más ganas de seguir haciendo este tipo de tutoriales. Recuerden que esto es sin ánimo de lucro, es simplemente para que los estudiantes, aquellos que quieran salir adelante en este mundo de las redes, tengan una opción más si no están adscritos a un currículo de Cisco o enrolado a los servicios de Cisco. Entonces los espero en el capítulo número 5. Rieguen la información para que sigan viendo estos tutoriales.